Amén, amén. El mensaje de hoy se titula Al estilo de Josué. Qué gran hombre, ¿no? Para los que conocemos las Escrituras, qué importante que fue el trabajo de Moisés, pero qué maravilloso lo que hizo Josué, que estaba siempre cerca de Moisés. Aun cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el joven Josué, hijo de Nun, un gran hombre Nun, porque se ve que a su hijo Josué lo enseñó bien, le enseñó dónde tenía que estar, cómo tenía que estar, de qué manera, y la prontitud con la que Josué, hijo de Nun, actuó en los momentos bien difíciles. Dice en Josué capítulo 1, verso 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Voy a comenzar a introducirme en estos próximos cultos en este libro justamente, en el de Josué, porque tiene infinidad de ejemplos para poner en práctica en nuestro caminar diario y cotidiano. La vida de Josué fue maravillosa por donde uno la mire. Tuvo un líder, tuvo un maestro. Ese maestro fue Moisés, pero un día Moisés se fue a la presencia de Dios y Josué había quedado allí, y le habla Dios y le dice: como tú sabes, mi siervo Moisés ha partido y ahora he puesto mi mirada en ti. Y Josué bien podría haberse deprimido. Saben que
Hay distintas personalidades, sin duda, no les voy a decir nada extraño. Hay personas que ante situaciones complicadas y complejas reaccionan de una manera y otras de otra manera. En el caso de Josué estaba bien centrado porque Josué estaba centrado en Dios, que es donde cada uno de nosotros tiene que estar centrado. Tenemos un maestro, tenemos un líder como ocurría con Moisés, pero siempre el creyente debe estar centrado en Dios. Cuando muere Moisés, Dios le habla a Josué, hijo de Nun, y se acerca a él y le da una serie de instrucciones. Primero, decirles que tiene que haber un anhelo en todos, desde los niños hasta los más viejos, a tener esa actitud de Josué, una actitud de aprendizaje, una actitud de querer más del Señor. No hay nadie que no haya pasado por una situación así, no hay ningún pastor que no haya pasado por una situación semejante, que primero no haya sido, y lo digo entre comillas, una especie de Josué. Yo tuve mi Moisés, claro que tuve mi Moisés, y cuánto disfruté a mi Moisés, cuánto disfruté de mis líderes, cuánto pude prestar atención y me arrepiento de lo que no pude prestar atención. Todo Josué tiene un Moisés si querés estar encaminado, siempre. Josué aprendió de Moisés, y vaya si aprendió que Moisés descendía del monte con brillo en su cara por haberse encontrado con el Señor. Qué líder precioso, qué hombre de Dios precioso. Aun cuando él no ingresa a la tierra prometida por determinadas circunstancias que él mismo vivió, y Dios le dice: no entrarás en la tierra prometida, y muere y se va. ¿Y a dónde creen ustedes que se fue Moisés? Se fue a la presencia de Dios, a las moradas eternas. Y Dios le habla a Josué, el que había anhelado justamente querer servir a Dios. Le dice Dios que pase el Jordán. Él tenía que comenzar ahora el tiempo de conquista de la tierra. Y le dice: pasa el Jordán. El Jordán, un río que lo tenía que cruzar, era pasable, no había dificultades, pero tenía que pasar ese Jordán. No hay creyente en la tierra que no tenga que pasar el Jordán. ¿Saben por qué les digo esto? Porque Josué podría haberse quedado de ese otro lado del Jordán llorando toda su vida a Moisés, pero no lo lloró, sino que entendió lo que estaba viviendo, lo extrañó, hizo el duelo, pero tuvo que cruzar el Jordán porque Dios se lo había mandado. Yo sé lo que es despedir a líderes, a padres espirituales. Créanme que lo sé. Y duele en lo más profundo. Cuando uno está muchos años en una organización y adoptó a esos hombres como líderes espirituales porque sus vidas realmente tan preciosas y te enseñaban y te bajaban línea, de la misma manera que se debe hacer siempre, es a través de los púlpitos. No es porque estábamos comiendo juntos,
es más, creo que en toda mi vida, creo haber comido cuando era jóvenes alguna vez con alguno de ellos. No era eso, no era ese amiguismo, era ese liderazgo con autoridad de quien te enseña lo más precioso que hay sobre la tierra, que es la palabra de Dios. Y esto era lo que ocurría, a tal punto que cuando partió uno de ellos a la presencia del Señor, me dolió de una manera tan grande, tan profunda. Uno de ellos, cuando partió, ese día, me acuerdo, él estaba en el exterior, estaba en España puntualmente, y cuando muere, ese día yo tenía una ceremonia de un médico de aquí de la ciudad que me había pedido si le podía dar la bendición. Se había casado por registro civil y quería la bendición. Y para mí había sido un día muy triste, pero recuerdo que lo primero que me vino al corazón, porque la verdad que daba para suspender todo, lo primero que pensé es, no hay que suspender absolutamente nada, porque no solamente el mundo sigue andando, sino que la mejor manera de honrar a maestros de esa estirpe justamente es glorificando el nombre de Dios. Y nunca detenerse. Y esto es lo que hizo Josué. Cruzó el Jordán y lo bien que hizo. Le dijo al pueblo, preparen alimentos y comiencen a prepararse porque el Señor nos va a dar lo que nos ha prometido. Pero hay una serie de palabras que Dios le dice a Moisés, que normalmente uno las utiliza y muy a menudo: esfuérzate y sé valiente. Hermano, no hay absolutamente nada en la tierra que no se obtenga con esfuerzo y sacrificio. No hay nada. Nada. Ni natural ni espiritual. Es más, al perezoso las Escrituras le hablan con dureza. Nada. Y el Señor se lo dice en varias oportunidades: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Hay cuestiones que a veces tienen relación con lo personal, en nuestras vidas personales, y tenés que pasar el Jordán. Y pasar el Jordán no es ni rebelarte, ni enojarte, ni endurecerte, no. Pasar el Jordán es saber pasar a un nuevo nivel en tu propia vida espiritual ante una prueba determinada que uno puede estar viviendo. Si te quedás del otro lado del Jordán sin dar esos pasos, hay algo que siempre va a pasar. Josué no se quedó llorando a Moisés, sino que tomó la posta, ya había fallecido y fue un excelente discípulo, y él ahora lo llamaba al Señor a conquistar la tierra que le había hablado al mismo Moisés, en una misma visión. Y ahora sí, les tengo que mencionar cosas que son claves y que son importantes. ¿Qué era lo que había hecho Moisés con Josué? Hermano, le transmitió una visión. El pueblo tenía una visión, y la visión que el pueblo tenía era que iban a ir a un lugar que Dios le había prometido. Toda iglesia, ya hablando en términos terrenales, tiene que tener una visión. Cuando una iglesia no tiene una visión, no sabe a dónde va. Es un gran problema. Miren, que es un problema de los líderes en realidad, no de la iglesia en sí misma. Cuando un líder no tiene visión, ¿qué es lo primero que hace? Empieza a manotear libros, se va a una librería y empieza a ver qué hago esto. El otro día fui a la librería de nuestros hermanos, de paso le digo, Ali y Paola tienen una librería cristiana muy linda. Y comencé a mirar algunos títulos ni en mi vida ni regalados quisiera esos títulos. Y empecé a ver otros títulos maravillosos.
Claro, hay de todo. Ellos tienen librería y de todo. ¿Por qué hay de todo? Porque en el ambiente evangélico hay de todo. Esto es real. Entonces tomamos un libro, empezamos a leerlo y empezamos a hablar sobre esto. Después pasamos a esto, después pasamos sobre esto. Y es una iglesia que no tiene visión, no sabe a dónde va. No se sabe si va a una gloria individual, no se sabe a dónde apunta, no hay una dirección. Y Moisés la tenía y se la transmitió bien a Josué. De mis padres espirituales lo que puedo decir es que me transmitieron la visión, la abracé y no la solté ni la voy a soltar, jamás. A mí me van a escuchar muchas veces hablar de dos hombres preciosos y me van a escuchar decir uno de Papi Pradas y me van a escuchar hablar del pastor Daniel García. El segundo, un padre muy cercano, espiritual, el pastor Jorge Pradas más universal para toda la organización, pero también con una relación muy estrecha con los dos. A los dos los extrañé muchísimo cuando los dos partieron, pero cuando los dos partieron ya hace tantos años, uno 20 años y el otro cerca de 11, no detuvo mi marcha, porque entendí lo que había aprendido y espero que ustedes entiendan lo que es la iglesia y cuál es la visión de la iglesia. La iglesia debe buscar siempre la gloria de Dios, la honra de Dios, la exaltación de Dios, y la palabra de Dios es el lugar con el que nosotros nos manejamos, sin vericuetos, sin sacar las escrituras por un costado a los efectos de no hacer daño ni hacernos daño y tener una dirección correcta. Cuando hablamos de visión, hablamos de lo que es el culto a Dios. Cuando hablamos de visión, hablamos de lo que es evangelismo. Cuando hablamos de visión, hablamos de lo que es la obra misionera. Cuando hablamos de misión, de visión, hablamos de santidad. Cuando hablamos de visión, hablamos de vida devocional profunda. Es con dirección. Es que si no tenemos la dirección, pues no sabemos a dónde vamos. Y saben una cosa, Josué sabía a dónde iba y tuvo que cruzar el Jordán y lo cruzó. Y Dios le dijo, mirá, tenés que esforzarte y ser muy valiente. Y les digo a ustedes, hay que esforzarse y ser muy valiente. ¿Por qué? Porque hay infinidad de doctrinas. Y sin duda que hay doctrinas tremendamente tentadoras. ¿Quién no? Claro que hay doctrinas que uno dice, uy, pero cómo me gustaría esta doctrina. Cuando uno habla de lo que es la doctrina famosa de la prosperidad, uno dice, uy, ¿a quién no le gustaría tener tanto, no? ¡Uy, qué lindo! Estar panza arriba en una playa, ¿se imagina? Cosa que no nos van a ocurrir nunca. Pero, ¿saben? No ese es el fin del Evangelio. Qué triste sería si ese fuese el fin del Evangelio. Que Jesús muere en una cruz para comprarnos a nosotros, para tener una salida así. ¿Se imagina? Le dice Dios a Moisés, yo he entregado todo lo que pisare la planta de tu pie. No fue un delirio. Dios le había dicho, ya en el lugar donde estás ahora, todo lo que pisare la planta de tu pie será de ustedes. Ya había entrado en un lugar que era sagrado. No era un delirio, era una realidad. Todo lo que pisare la planta de tu pie será de ustedes. Yo lo he explicado no hace mucho, el creyente no debe entrar en estos delirios así porque si no, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Y se pone a caminar por Carrefour diciendo, bueno, ahora el Señor me va a dar Carrefour. No, hermano, no delires. No te vayas a la playa y en el medio de la playa diga, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío. Pues, delirios no, tonteras no.
Dios puede darte algo determinado y decirte, mira, aquel lugar te lo voy a dar, vas a comprar aquel lugar, ese lote, pisalo que va a ser tuyo. Claro que puede ser, sí, puede ser. Asegúrese que no sea un delirio, que sea palabra de Dios. ¿Entiende lo que le digo o no? ¿Se entiende? Bueno, en lo espiritual acá ocurría lo mismo. Josué lo que pisaba era lo que Dios les iba a dar. Dice, nadie te podrá hacer frente. Y miren lo que es ser un buen discípulo, como en el caso de Josué. Porque si hubo algo que Josué aprendió de Moisés, era que nadie le iba a poder hacer frente a Moisés, pero porque había algo que era muy precioso y que era la misma presencia de Dios. Lo que marca las diferencias en las personas es la relación que se tiene con el Señor. No hay otra. Y esto Josué lo había aprendido de Moisés. Imagínense si lo habrá aprendido, que cuando Moisés desciende del monte Sinaí y se encuentra que el pueblo había hecho un becerro, le tembló todo. Sin duda a Josué, que estaba allí. Y Moisés tomó un palo, hermano, y al becerro lo molió a golpes. Era idolatría. Y lo podrían haber apedreado. Podría haber muerto. Pero si había algo que ocurría en la vida de Moisés, es que Dios estaba con él. Josué ahora experimenta lo mismo y Dios le dice, yo estoy contigo. Y a la iglesia en este tiempo, una iglesia amante de Dios, a una iglesia devocional, a una iglesia santa, a una iglesia preparada, a una iglesia bien encaminada, el Señor le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente. Y otra vez le dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo les digo a ustedes, hermano, esforzate y sé valiente. Hermano, cuando uno quiere ponerse a podar una planta, ponerse a limpiar un sector de la casa que está medio como abandonadito, lo más probable es que vos termines con callos en la mano. Y en el camino del Señor tenemos que tener callos en las manos, porque no hay nada sin esfuerzo y sin sacrificio. Nada, nada. A mí me llama la atención cuando veo que hay gente que se autonombran encargados, se autonombran pastores, se autonombran apóstoles, se autonombran profetas. Bueno, ahora llegó el tiempo, ahora yo me voy a ir a tal lugar. Y me llama poderosamente la atención, porque no es ese el orden de Dios. Aun cuando la mies es mucha y los obreros pocos, Dios tiene un orden que es inevitable, que es el orden donde las personas son formadas, son trabajadas. Es poco serio lo otro. Por eso es impactante la vida de Josué. ¿Por qué? Porque ya en los libros anteriores ya veníamos viendo lo que era Josué y cómo venía Josué. Ya vimos en él lo que fue, lo que ocurrió con Josué y Caleb cuando fueron a ver la tierra prometida. Y cuando fueron a ver la tierra prometida, vieron que era una tierra que era próspera, que era rica, que era abundante, los racimos de uvas eran gigantes, lo que se sembraba era tremendo, lo que había para alimentar a los animales era impresionante, pero los otros 10 príncipes
dice que vieron, dice, sí, todo muy lindo, pero los que estaban allá eran los hijos de Anac, medían arriba de los 2 metros y pico, unos brazos así. Y Josué y Caleb haciendo callar al pueblo. ¿Por qué? Porque en ellos había, dice las Escrituras, otro espíritu. Y es esta la situación. Hay otro espíritu. ¿Por qué? Porque en nosotros había un espíritu de conquista, de avaricia, de querer obtener, de querer agarrar. No importa, estamos en el montón. No. Dice que en ellos había otro espíritu. Y le dice Dios, no se apartará de tu boca la ley, dice que mi siervo Moisés te mandó. Y acá sí quiero mencionar un par de cosas. Hermanos, no se tiene que apartar de nosotros jamás la palabra. La palabra tiene que ocupar en nosotros un lugar de preponderancia. Y le dice el Señor a Josué, que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sabe lo que a mí me suena? Es como si el Señor me dijera a mí, que tu pastor, Daniel García, te mandó. Porque a mí mi pastor me enseñó a amar a Dios, a buscar a Dios, a conocer la voz de Dios y a no correrme ni 1 milímetro. Eso es visión. Y lo voy a nombrar muchas veces al pastor Daniel García o al pastor Jorge Pradas. Muchas veces. Un día ya alguien más no lo nombrará. Habrá una generación, que es la generación que viene posterior a la mía, que tal vez el día que yo no viva más y otro pastor diga, no, pero mi pastor Abel hablaba de su pastor Daniel García. Y digo, qué lindo. Porque sabe que nosotros todos en un momento pasamos de esta tierra y nos van a recordar los hijos, los nietos. Perdón que le diga esto. Y pare. ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? No me lo digas. ¿Y tu tatarabuelo? ¿Y cómo se llamaba? Y ahí te complico la vida. Tu tatarabuelo. ¿No es cierto que no sabes? Ya ni la familia se acuerda de eso. Y a veces nosotros los seres humanos nos creemos tan importantes. Pero si hay algo que nosotros podemos hacer y que es espectacular, más allá que nuestros nombres no se acuerde ya nadie más, porque en definitiva no es lo importante, es que nosotros hagamos correr la palabra de Dios. Esto es lo importante. Y el que viene detrás dirá, ahí Abel me enseñaba esto, el pastor Abel me enseñaba esto, pero sobre la palabra de Dios. Y es eso lo que va a ir corriendo y lo que va a ir marcando las diferencias. Es esto. No se apartará de tu boca la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no se apartará. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Vieron cuánto tantas veces se habla de la prosperidad? Algunos creen que la prosperidad es vos negociá con Dios. Vos le das a Dios y Dios entonces te va a dar mucho porque vos estás como negociando con Dios. Y en realidad uno no negocia con Dios. Dios te hace prosperar tu camino, ¿cuándo? Cuando estoy atento
a la palabra y a lo que dice la palabra de Dios. Puntualmente sobre lo económico. Los diezmos, ¿es bíblico? Claro que es bíblico. Sí, de lo que yo gano, mi 10% es del Señor. Señor, esto es tuyo. Acá está. Las ofrendas, ¿es bíblico? Claro, sí, ya está. De lo que sobrepasa eso, me atrevo a decir que es pecado. Cuando se empiezan con las primicias, cuando se empieza, y es pedir, es pedir, es pedir. Basta. Eso es pecado. Cuando Dios le habla a Josué y le dice entonces, harás prosperar tu camino, el camino va a ser prosperado cuando. Es como si analizamos una oración. Cuando estoy tomado a la palabra de Dios. Me aferro y prospera nuestro camino. Prospera nuestro caminar. Entonces harás prosperar tu camino. Luego le dice, en 3 días pasaremos el Jordán. Comiencen a guardar alimentos, porque había que pasar el Jordán y había que llevar alimentos. Se acercaban tiempos preciosos, aunque hay de todo, los vamos a ir viendo posteriormente, como en nuestra vida. Lo de los 3 días es tan simbólico y a la vez tan espiritual, porque tipifican los 3 días que Jesús dice que estuvo muerto. Y después de estar muerto, Él resucitó. 3 días. Lo tipifica. Todos en nuestra vida espiritual y cotidiana, tenemos cosas siempre por superar, que es el Jordán. Cosas por aprender, que es la Biblia. Siempre, siempre, siempre. Cada vez que uno lee va descubriendo cosas nuevas. ¿Usted se va dando cuenta? Cosas, qué maravilla esto, qué precioso, qué hermoso. El Señor pone desafíos siempre a la iglesia. Nosotros hemos tenido desafíos muy, pero muy hermosos. Nunca los hemos hecho alocadamente. Cuando hemos comenzado con la iglesia de la calle, algunos de ustedes no tienen ni idea lo que es, pero por allí, por el año 2003, en plena pobreza en nuestro país, comenzamos con la iglesia de la calle, teniendo cultos allí en la Plaza Dardo Rocha, y fue por una palabra de Dios. Ese ministerio luego se interrumpió en el año 2007, creo, y en el 2009 lo arrancamos de nuevo, hasta el año 2019, cuando comenzó la pandemia. Cuando comenzó la pandemia tuvimos que pararlo. Era una bendición. ¿Por qué lo comenzamos? Por una palabra de Dios. ¿Por qué comenzamos a trabajar en la zona roja y trabajamos 5 años y medio en la zona roja? Por una palabra de Dios. Yo siempre cuento y fue algo muy, muy duro para mí, porque orábamos siempre para comenzar en la zona roja y nunca, no es como que no llegaba el tiempo, y en un determinado momento comienzo a vivir algo muy difícil en lo personal, y Dios me dice, es el momento de comenzar ahora el ministerio en la zona roja, en el año 2013. Y comenzamos con un grupo de hermanas y hermanos, Nelson, Dorita, Lidia, algún tiempo nos acompañó Carla. ¿Quién más? No, de la zona roja. ¿Quién? Alguna vez, claro, Elba y Roberto. Sí, Elba, no Roberto. Y comenzamos a trabajar y a evangelizar en la zona roja, y recibían al Señor los travestis y las chicas que ejercían la prostitución, escuchaban la palabra de Dios. ¿Saben? Jamás, no recuerdo alguna vez que nos hayan rechazado, nunca. Y escuchaban la palabra de Dios, nos bajábamos. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos, bajábamos con café y allí uno de ellos me dice, ¿y cómo sé que no tenés veneno ahí para darme? Y tomé café y tomé delante de él, no tiene veneno. Y tomó el café. Y ahí comenzamos a hablar del Señor, a uno, a otro. Varios recibieron al Señor. Nos hemos encontrado con gente en situación muy, muy
catastrófica. Uno que le fuimos a predicar, me presentaba como pastor, las hermanas como colaboradoras, y uno se largó a llorar diciendo, yo soy peruano y mi padre ya fallecido era pastor. Y ahí estaba como travesti en la calle. Tremendo. Otros que recibieron al Señor, unos que murieron, recibían al Señor, casi todos ellos enfermos, y al poco tiempo partían, ya enfermos, con todo tipo de enfermedad. Pero ¿por qué eso había prosperado y vimos el resultado de esto? Porque hubo una palabra de Dios. Cuando algo lo hacemos sin ese respaldo de la palabra de Dios, que es lo que se enseña en toda buena visión, no ha de prosperar. No va. Fueron 5 años y medio que fueron de tanto provecho. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y tiene relación con lo que le decía al principio. Son las viandas. Son las doctrinas que son tan llamativas. ¡Qué linda esta! ¡Mirá un libro nuevo! Y es tiempo de estar afirmado en el libro viejo. El libro viejo es la palabra de Dios. ¿Saben? Uno de mis pastores, él decía, un hombre muy leído, muy instruido. Pero él decía, yo no leo más libros. Yo no leo más libros, decía. Yo leo la Biblia. Yo no quiero que Dios me hable a través de libros. Yo quiero que Dios me hable a través de la Biblia. Y Dios le hablaba a través de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que no hay que estudiar, que no hay que formarse, hay que estudiar, hay que formarse. Absolutamente. Si uno va a la universidad va a tener que leer muchos libros, pero en lo espiritual, cuando uno empieza viendo las distintas corrientes que hay, ¿y qué te vas a meter en las distintas corrientes que hay? Me sumerjo en la palabra de Dios, que ahí me va a enseñar a vivir. Ahí me va a enseñar a conquistar. Ahí me va a enseñar a ser un buen discípulo para después ser un buen maestro. Ahí me va a gustar. Ahí me voy a encontrar con que tengo que cambiar cosas, que tengo que transformar cosas, que tengo que buscar a Dios. Que no soy nada, que todo lo que soy es por gracia de Dios. Y que lo importante y el importante en todo esto es Dios. No hay otro importante. Esto es lo que a mí me transmitieron mis pastores. Y cuando el escritor de los Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y yo me tengo que acordar de esto. La paciencia que me tenían, el cariño, el amor, la devoción. Yo les insisto, no éramos amigos de estar tomando cafecito, che, ¿cómo estás? Ellos se murieron y yo, antes que se mueran, yo los traté toda mi vida de usted. Jamás los tuteé. Nunca. Hablaba de respeto. No cambiaron los tiempos. Tuteame, si soy tu pastor, tuteame, y está bárbaro porque a mí me gusta tutear a la gente. Eran otros tiempos, pero ese respeto, esa devoción, esa atención de lo que salía de sus bocas, aunque eran muy chistosos y de hacer muchas bromas, pero hombres que
a muchos como a mí nos encaminaron en el camino del Señor. Yo siempre digo, y casi terminando, que a mí el Evangelio me salvó la vida. A mí el Evangelio, de verdad, me salvó la vida. ¿No? Algunos dicen, no te salvó el alma. Sí, salvó mi alma el Evangelio. Pero en mi caminar terrenal, a mí el Evangelio me salvó la vida. Muchos de mis amigos de aquella infancia terminaron mal de verdad. A mí el Evangelio me enseñó que yo tenía que esforzarme y ser un hombre de sacrificios, no solamente en lo espiritual, no solamente estudiando las Escrituras, no solamente estudiando las materias. Me enseñó que en la vida yo tenía que hacer esfuerzos y sacrificios. Que para llegar a cosas fuera de la iglesia, aún uno lo tenía que hacer con esfuerzos y con sacrificios. Que sin esfuerzo y sacrificio no se obtenía nada. Que había que estudiar, que había que terminar el secundario, que había que tratar de terminarlo bien, que había que seguir estudiando posterior al secundario, que había que prepararse, que había que formarse. ¿Y saben lo que decían nuestros pastores? Porque ustedes tienen que salir a servir al Señor, no sin herramientas. Tienen que salir, y si Dios te manda a Tucumán, a San Juan, a La Rioja, a España, a Venezuela, a Canadá o a Calamuchita, que puedas estar formado para poder trabajar con tus propias manos, con tu intelecto, instalarte en esa ciudad y ahí predicar el Evangelio. ¿Qué quieren que le diga? Que no estoy contento, a mí me revolucionó. Si cuando yo me acerqué, mis amigos del secundario, mis amigos del barrio no querían ir ni al secundario, muchos de ellos ni fueron a estudiar al secundario. Cuando dijeron, me dicen, Abel, vos vas a hacer el secundario, estás re loco. Ellos armaban para una fábrica que se llamaba La Sucamor, mis amigos, 13 años, 12 años, armaban cajitas de cartón desde la casa y les pagaban el equivalente, hoy no sé, a 500, 800 pesos por semana, 1.000 pesos por semana. Ellos con ese dinero ya eran felices. Menos mal que mis padres me dijeron, Abelito, hay que estudiar. Pero gracias a Dios por mis pastores que profundizaban y iban bien al hueso. Hay que estudiar, hay que formarse. Ellos se ocupaban de la parte espiritual. Yo no me puedo ocupar de la parte académica de ustedes. Estudien. Yo me tengo que ocupar de la parte espiritual de ustedes. Pero en esa parte espiritual que yo me tengo que ocupar, desde los más chicos hasta los más grandes, les tengo que decir que ocupados en la parte espiritual les tengo que decir, vivan una vida en santidad. Tengan una vida devocional. Busquen a Dios. No tengan problema con la sujeción a la autoridad. Nadie le va a querer pisar los callos. Yo no estoy para pisarle los callos a nadie. Estoy para ayudarlo, para bendecirlo, para instruirlo. Mi querido hermano, porque un día yo me voy a morir como se murió Moisés, como se murió el pastor Jorge Paradas o como se murió el pastor Daniel García. ¿Entienden lo que les digo? Y al que venga... Ojalá que sea dentro de muchos años, no me quiero morir todavía, pero si me tengo que morir, me tendré que morir. Ya el COVID lo pasé, ya una. Pero, ¿saben? Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Ojalá este lugar esté repleto de hombres como Josué, que quieran. Hombres y mujeres, que quieran. Que no pongan limitaciones a su propia vida, sino que tengan una buena disposición, que tengan integridad, que tengan un buen corazón, que tengan pasión. A mí, mis pastores me enseñaron a tener pasión. Pasión. De eso se trata. Que lo que hago no lo hago porque hoy lo tengo que hacer. No, pasión. Me puse a arreglar ayer unas cosas en el fondo, un rinconcito de mi casa, que tengo ahí una ligustrina, pero también una enredadera, y se desmadró. Entonces ayer comencé a meter mano, y empecé a meter mano, terminé agotado, terminé cansado, y no terminé.
Bueno, esto mismo a veces ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando en la vida espiritual nos vamos quedando, se va desmadrando nuestra vida. Entonces cuando el Señor tiene que meter mano a esa enredadera, tiene que achurarla. Es mejor que el Señor no tenga que achurar tu vida. Es mejor que sea algo progresivo y permanente, sin altibajos, sino para adelante. Hermano, vas a tener que pasar el Jordán, seguramente. Pero tenés que saber que Dios te ama profundamente, que Él está contigo, que en este derrotero, en este caminar hermoso que tenemos por delante, el Señor está con nosotros y Él es maravilloso. No miren nunca. Yo fui enseñado y me gustaría poder transmitírselo a ustedes. Nunca miren la cantidad. Nunca miren las cantidades. No, cuando seamos miles, no. Acordate de algo. Hay que ser bien fiel al Señor en lo poquito. Con lo poquito. Dice las Escrituras que el que es fiel en lo poco, en lo más va a ser muy fiel. Esa es la medida que el Señor nos da a nosotros. Esa es la manera que el Señor dice, bueno, te di esto, a ver cuán fiel sos. Son tiempos difíciles, pero cuando el Señor está a nuestro lado, esos tiempos difíciles dejan de ser difíciles para poder caminar con esa seguridad que nos permite tener al Señor de nuestro lado. Josué, hijo de Nun, que Dios te bendiga, que inunde tu vida y que saques lo mejor en estos tiempos de crisis. Amén. Amén. Amén y amén.